electrolitos, ¿no? Aparte también de bicarbonato y tiene sustancias orgánicas como ácido salicílico y la bilirrubina que vamos a hablar ahora. El pH de la bilis es alcalino. ¿Por qué tiene que ser alcalino? Porque se va a mezclar con el estómago que viene ácido. Entonces es una forma también de neutralizar el ácido que viene del estómago. Entonces, la función de la bilis es que lo primero que va a producir es una emulsión, vamos a ver qué es eso, y aumentar la absorción y un detoxificador. Entonces, este es el hígado, aquí está el páncreas, ¿verdad? Este es el estómago, este es el duodeno, y ya vimos cómo el páncreas en algunas especies tiene el conducto del hígado se comunica con el conducto pancreático, en uno solo. Pero en algunas especies también la bilis se almacena. Yo como examen, ¿dónde se produce la bilis? Que ponen en la vesícula biliar. Ahí no se produce, ahí se almacena. Se almacena el hígado produciendo bilis y en algunas especies tiene vesícula biliar. La vesícula biliar ahí es donde se almacena. Hay una especie que no tiene vesícula biliar. El caballo no tiene. El toro sí tiene porque yo lo he visto. Y el perro también tiene porque sale en la radiografía. Una vez en patología un gato tenía doble lóbulo. ¿Dónde? En patología en una necropsia, un gato tenía doble vesícula. De ahí sacan el camino. Bien, entonces la bilis es una mezcla de sustancias. Entre las sustancias que tiene la bilis es el pigmento que tiene, el pigmento verde, que es producto de la bilirrubina. Bien, la bilirrubina, esto lo vimos o sea, forma parte del tema, pero lo puse aquí, del tema de respiratorio, porque la bilirrubina, ¿de dónde viene? Del grupo hemo. Decimos que el grupo hemo es un pigmento que tiene la hemoglobina, se llama hemoglobina. Hemo, el pigmento hemo sumado con una globina suena hemoglobina. Entonces, ese grupo hemo tiene hierro, porque estamos hablando de que el hierro se oxida, se reduce con el oxígeno. Okay. Entonces, cuando el glóbulo rojo ya pasó su vida útil de 120 días, va al sistema reticular endotelial y se produce entonces la degradación del Entonces, ¿qué viene aquí? La degradación del glóbulo rojo rompiendo la célula, pero ahora vamos a qué hace el cuerpo con la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina tiene que degradarse. La hemoglobina, ¿qué va a pasar? Va a separar el grupo hemo y va a separar la globina. La globina se rompe los aminoácidos y los aminoácidos se reciclan. Pero la globina, la hemo, ¿qué pasa? La hemo se le quita el hierro y se transforma en bilirrubina. Es lo que se llama la bilirrubina. O sea que la bilirrubina se produce en el hígado del sistema reticular endotelial. Entonces, esa bilirrubina es la que se le sube al cantante ese que. Bien, entonces esa bilirrubina cuando se degrada se llama bilirrubina no conjugada. Luego la bilirrubina en el hígado se conjuga con una mezcla aquí de sustancias, que es el ácido glucurónico, el ácido sulfúrico, y se transforma en bilirrubina conjugada. Y esta bilirrubina conjugada es la que va a la bilis. O sea que la bilirrubina es un pigmento que viene de la degradación de la hemoglobina que estaba dentro de los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, al llegar a la bilirrubina es verde, pero al estar en los tejidos se pone amarilla. Entonces, cuando la bilirrubina está aumentada, por ejemplo, yo tengo aquí una obstrucción de los conductos biliares porque hay parásitos. Por ejemplo, ¿cómo se llama el parásito? La fasciola, ¿no? Gracias. La fasciola es un parásito que está en el hígado y bloquea los conductos biliares, quiere decir que va a acumular bilirrubina, el hígado acumula bilirrubina. Y al acumular bilirrubina, no sabe qué hacer con tanta bilirrubina y la tira otra vez para la sangre. O
Entonces, esa bilirrubina va por toda la sangre y empieza a pintar todo lo que encuentre, lo pinta de amarillo. Entonces, los ojos se ponen amarillos, ¿verdad? La popó se pone amarilla, eso es lo que se llama ictericia. No es como la hepatitis, pero a veces. La hepatitis más o menos lo mismo. La hepatitis hay una inflamación que bloquea los conductos y entonces la bilirrubina empieza a ir a la. Y por vía sanguínea es igual que llega a los riñones y le da la coloración. Vamos a aplicar eso. Ok, entonces la bilirrubina, aquí ven que la bilirrubina, esto no está aquí verde por casualidad, es verde. Pero en los tejidos se ve amarilla. Cuando la persona tiene ictericia, que produce una hepatitis o produce un parásito, se pone amarillo. Bien, cuando la bilirrubina llega al intestino, la bilirrubina es atacada por bacterias. Ahí en el intestino hay una cantidad de bacterias. Entonces le cambian la conformación de la bilirrubina y forman algunos compuestos diferentes. Cuando esta bilirrubina es atacada por la bacteria, se le llama urobilinógeno. Parte del urobilinógeno se transforma en la estercobilina, que es marrón. Entonces, de ahí tienen por qué las heces son marrones. Porque el urobilinógeno se transforma en estercobilina, que es el color a las heces. Cuando una persona tiene un problema hepático que no puede sintetizar, no puede liberar bilirrubina, las heces son blancas. Entonces, ustedes si en algún momento te ponen que es blanca, asústense porque no tienen bilirrubina, no están produciendo bilirrubina, no están sintetizando, no están secretando bilirrubina, porque floten. Ok, parte de estos urobilinógenos, las bacterias lo transforman en urobilina, ya que estamos hablando. O sea que la urobilina se forma en el interior del intestino y esta urobilina se absorbe de nuevo. Y al absorberse es cuando va por la sangre y se secreta en los riñones para dar el color a la orina. Pero se forma en el intestino, dentro del intestino. El esfínter de Ott. El esfínter de Ott es un esfínter que controla la secreción hepática y pancreática. Pero se presenta, yo creo que en el humano no está, en humano. En humano que está la forma humana y esta es la forma del estómago del humano. De odio. Eso está en humano. Y tiene el control nervioso. Ok, entonces, ¿dónde veníamos? Que el bolo alimenticio era lo que caía al estómago, ¿verdad? Después se mezclaba con el ácido, el estómago se transforma en quimo. Ahora, ¿qué le estamos metiendo? La secreción pancreática y la secreción hepática. Cuando el bolo alimenticio recibe la secreción pancreática y la secreción hepática, se empieza a llamar kilo. El kilo es ya el bolo alimenticio mezclado con la secreción pancreática y la secreción hepática. Y luego, ya al final en el colon se transforma en lo que llamamos heces. Entonces, esos son los cambios en cuanto a lo que llamamos bolo alimenticio, ¿verdad? A medida que va transcurriendo. Primero es bolo alimenticio, luego se transforma en quimo, luego se transforma en kilo y luego se transforma en heces. Este kilo es lo que viene en la chichurria. Chichurria. ¿A mí le gusta la chichurria? Sabroso. Ok. Entonces sigamos con el pan, con el hígado. Resulta que este que está aquí, esto que está aquí es el duodeno. Este es el duodeno, aquí viene el quimo, ¿verdad? Viene el estómago. ¿Sí se ve? Y en el duodeno se abre el conducto pancreático y el conducto hepático. Hay una especie que tiene separado y una especie que tiene unido. Entonces, aquí viene el hígado, entonces el hígado produce la bilis, y la bilis son estos bolitas verdes, es la bilis. Bien, esta bilis decíamos que tiene bilirrubina, ¿sí? Pero también tiene lo que se llama las sales biliares. La bilis está formada por dos cosas. Una parte de agua, bicarbonato, minerales. Los componentes principales digestivos de la bilis está la bilirrubina
y están las sales biliares. Las sales biliares son entonces unas pequeñas goticas que llegan al estómago y su función principal es interactuar con la grasa. Bien, y forman lo que se llama una micela. Porque la grasa, como ustedes saben, la grasa no se puede unir con el agua. Y la mayoría de estas secreciones lo que tienen es agua, o sea, es un ambiente que tiene agua. Entonces, ellos tienen que hacer de alguna manera que la grasa no se separe del agua, sino que se mezcle con el agua, ¿verdad? Que para poder las enzimas poderlas atacar. Entonces se forma una micela. La micela, como ven aquí, ¿qué es? Y como se acuerdan del fosfolípido, ¿verdad? La micela lo que hace es que la grasa se pone en el medio y la parte polar se pone, o la parte hidrófila se pone afuera. Entonces esto que está aquí hay agua, no interactúa con el agua porque es polar, tiene grupos polares. Y lo neutro que no está en el centro. ¿Por qué las enzimas no pueden atacar directamente la grasa? O sea, sí lo puede, porque de hecho las enzimas entran aquí, pero si no hay alguna manera de que la grasa entre en contacto con el agua, la grasa se va a separar del contenido. Tiene que estar mezclado todo. Esto es lo que se forma en esta micela y eso es lo que se llama una emulsión. O sea que la función de esas sales biliares es que la grasa que viene en el alimento esté emulsionada. De tal manera que no se separe del agua. ¿Usted conoce alguna emulsión? Aparte de la función esa de la mayonesa. La sal biliar. La sal. La sal biliar forma una emulsión con la grasa. ¿Qué es una emulsión? Es la formación de micelas. Bien, entonces esta es la manera en que la grasa entonces se forma en la emulsión y esa emulsión se puede mezclar con el resto del contenido alimenticio que tiene mucha agua y de la manera que no se separe y pueda actuar todo el tubo de enzimas. La mantequilla no es, ¿no? La mantequilla no tiene agua. O sea, la emulsión es agua con grasa, pero el agua no se separa de la grasa. Como la mayonesa. La mayonesa tiene grasa, la mayonesa se pone agua y huevo. Y aceite. Ok, entonces, después sobre estas enzimas, sobre estas micelas, actúa la lipasa y esta lipasa puede dividir la grasa que viene principalmente en triglicéridos, monoglicéridos y kilomicrones en capa de queso. La colecitoquinina es la que hace que el páncreas secrete bilis. Es un secretagogo. Pero como es la bilis, se llama colegogo. Ok, no van a ver. Ustedes lo vieron por histología, lo que es una vellosidad intestinal. Ustedes lo repasan. La vellosidad intestinal son la forma en que el epitelio aumenta la superficie de contacto. Un epitelio puede ser simplemente así el epitelio, quitar la célula, ¿verdad? Del epitelio. ¿Qué hace? Pero esto sería muy poco espacio para que haya absorción. ¿Qué hace entonces el epitelio? Forma unas proyecciones de tejido conectivo donde el epitelio, en vez de estar así, estirado, está así. Entonces, esto hace que si yo hago esto, ¿verdad? Y ahora esto lo estiro, ¿verdad? En vez de tener esta distancia, tengo toda esta distancia. O sea, aumenta la superficie de contacto del epitelio con el alimento. Entonces, eso es lo que hace la vellosidad intestinal. La vellosidad intestinal son proyecciones de la mucosa del intestino para que aquí esté la célula, o sea, la célula, aquí hay la célula. Entonces, estas son las vellosidades intestinales que son las que atacan los virus para producir diarrea. El enterovirus, el retrovirus. Okay. Entonces, lo que hace esa vellosidad intestinal es aumentar la superficie de contacto para que haya una superficie de absorción. Entonces, en la digestión,
es la degradación de sustancias complejas en sustancias simples para que pueda haber la absorción. Esa digestión puede ser física o química. La física es por el movimiento de molienda, ¿verdad? Del estómago, que digo que muele, y los dientes. Bueno. Y la química ya dijimos que son enzimas hidrolíticas. Y el ácido hidrolítico. Bien. La digestión tiene una fase luminal y una fase membranosa. ¿Qué quiere decir luminal? Que el intestino, o el páncreas y el hígado, el páncreas, suelta las enzimas para que estén mezcladas con el jugo. Pero la celulita que estamos hablando aquí también tiene enzimas. O sea, esa enzima lo que hace la célula es tener la enzima pegada, quitar la célula y tiene enzimas pegadas. Las enzimas están pegadas en la pared. Por eso se llama una fase de membrana. Entonces, estas enzimas que están aquí es la fase luminal, son las que vienen del páncreas, y esta enzima que está aquí, esta verde, es una enzima que está pegada a la pared. Entonces, la fase membranosa. La absorción es el paso de sustancias del lumen intestinal hacia la sangre, ¿verdad? O sea, el capilar que está en su mucosa. Bien. Resulta que la absorción puede darse de dos maneras, como hablamos aquí de la absorción, transcelular y paracelular. Transcelular quiere decir que pasa a través de la célula, es decir, que la sustancia tiene que ser transportada por la célula. Y paracelular es por el espacio entre célula y célula, pero eso está cerrado, obviamente, porque allí si está abierto pasa cualquier cosa, y no se puede pasar cualquier cosa, está cerrado. La única vez que eso está abierto, la vía paracelular, la única vez que eso está abierto es cuando el animal está recién nacido. Y si es potro o si es becerro, está abierto. ¿Por qué? Porque en el estado formado en anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas completas. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Que para que haya una absorción, la sustancia tiene que degradarse en moléculas pequeñas. Si una proteína tiene que degradarse a péptidos o aminoácidos. Pero si viene un anticuerpo en la leche, que tiene que ser entrado completo como anticuerpo para que tenga la función, no se puede degradar, ¿verdad? Entonces tiene que haber una entrada para esos anticuerpos a la sangre. Y eso en ese momento, la vía paracelular está abierta en el animal recién nacido. A las 12 horas se cierra. Entonces, por más calostro que usted le den a un becerro, a un potro, después de las 12 horas de nacido, esos anticuerpos van a ser como cualquier proteína, van a pasar por proteólisis, van a degradar aminoácidos y se va a absorber. ¿Ves? Como la mujer, no voy a tomar colágeno para que se me pongan dura las uñas. El colágeno por dónde va a pasar, todas las vías paracelulares están cerradas. El colágeno va a llegar al intestino, se va a degradar como cualquier proteína y los aminoácidos se van a absorber. Pero el colágeno como colágeno no se puede absorber. Por eso que la insulina no se da por vía oral, la insulina tiene que inyectarse, es un defecto. Y, o sea, esa vía paracelular, aunque esté abierta, ¿por qué las proteínas no se degradan anteriormente? Como el ácido clorhídrico. Claro, ahí empieza la degradación. Ahí empieza, la proteína primero tiene que desnaturalizarse. Por ejemplo, la carne. Yo come carne y la carne, ¿para qué se usa la proteína de la carne? ¿Para que se la coma el depredador? No, ¿para qué se usa la proteína de la carne? Para contracción muscular. O sea, la proteína de la carne está hecha para que el músculo se contraiga, no para que el tigre se la coma. O sea, la proteína está muy envuelta en su función. Quiere decir que esa proteína primero tiene que desnaturalizarse, después exponer los sitios donde las enzimas actúan para poder desnaturalizarse. No, pero yo estoy hablando de las proteínas, los anticuerpos. O sea, ¿cómo no se degradan antes en esas 12 horas para que lleguen? Ah, es muy importante. Lo veremos en mañana, recuerda. Ok, entonces, bueno, ya lo hablamos, una de las formas, la quimosina. Una de las formas es la quimosina. La quimosina forma el coágulo y el coágulo sufre un poco de degradación y pasa directo. Pero la otra la vamos a ver en la forma de se recordarán la botella esofágica. Ok. Entonces, todas las sustancias primero tienen que, como ven aquí, las sustancias grandes no pueden atravesar. Todas las sustancias tienen que degradarse aquí para poder ser absorbidas como sustancias simples.
Bueno, aquí está lo que conforman la pared de las uniones que son tan estrechas que evitan cualquier. ¿Ves? Bien, entonces aquí está la luz intestinal, espacio. Lateral. Porque este es cuando es paracelular y este es cuando es Transcelular. Transcelular y paracelular. Esto que tienen ahí. Bueno, el agua se absorbe paracelular, pero se secreta transcelular y se secreta paracelular. Y el agua tiende a tener su atracción hacia adentro o hacia afuera es osmótica. Entonces, si hay algo aquí que provoca un efecto osmótico, va a atraer agua y se aumenta la cantidad de agua que hay en el intestino. Pero si ustedes toman agua, realmente el agua se absorbe todo. Hay dos tipos de absorción, igual como hablamos del intestino, en el primer riñón, hay un transporte pasivo y un transporte activo, ¿verdad? El transporte pasivo, que tiene que ser que sea grasa, ¿verdad? Porque la grasa atraviesa la membrana, o que tenga un poro, y que haya obviamente un gradiente osmótico. Para que sea activo tiene que haber una proteína que haga el transporte. Okay. Muy importante el transporte de glucosa, porque el transporte de glucosa, la glucosa que está en el intestino tiene que absorberse toda. La glucosa no atraviesa la membrana, es grande y es polar, entonces no atraviesa la membrana. Tiene que tener un transportador. Y ese transportador es un transporte con sodio. Me acuerdo que yo lo expliqué, ¿verdad? Lo que es el transporte con sodio. El transporte con sodio es que ¿quién tiene la fuerza osmótica para entrar? El sodio. El sodio va a entrar. O sea, le abre la puerta, le entra. La glucosa se le pega. Cuando hablaba de una puerta giratoria, así que a veces nos vamos. O en un sitio, ¿verdad? El sodio está empujado para entrar, pero aquí la glucosa se le pega. Y cuando el sodio pasa, se lleva la glucosa. O sea, eso es un transporte con sodio pasivo. Es pasivo aquí, pero es activo porque el sodio tiene que volver a salir. Y para salir el sodio requiere la bomba sodio-potasio. No es facilitado. Pero aquí es pasivo. Aquí es pasivo porque aquí no hay ATP. Aquí no hay ATP, pero el sodio no se queda dentro, sino que el sodio sale. O sea, aquí viene a ser activo. O sea, que lo podemos considerar un transporte pasivo completamente. Es facilitado. Facilitada. Facilitado. Pero como tal, la glucosa cuando entra es pasiva. Aquí es pasivo porque no hay. Y el sodio sí, por el gradiente, tiene que salir aquí. Él tiene que salir aquí. Por supuesto. Okay. Vamos a ver el cuentico de los carbohidratos. Los carbohidratos comienzan en el alimento de qué manera? De dos maneras, ¿verdad? Como almidón y como glucógeno, dependiendo de lo que se esté comiendo. Si se come un vegetal, tienen almidón. Si se come con un pedazo de músculo, tienen con glucógeno. O sea que puede venir de las dos maneras. Bien, pero son polipéptidos. Esos polipéptidos tienen que empezar por degradarse. ¿Dónde va a venir el alimento? Los carbohidratos. La leche, la lactosa. Son carbohidratos. Esos carbohidratos comienzan la digestión en la saliva en las especies que producen amilasa, en este caso el humano. La saliva ya tiene amilasa, ya empieza a degradar esos polipéptidos. Llegan al páncreas y se enfrentan a la amilasa pancreática. La amilasa pancreática es la que va entonces a degradar rápidamente todo lo que sea polipéptido de carbohidratos, como el almidón o como glucógeno. Entonces la degrada está la amilasa, páncreas, la degrada en moléculas de glucosa. Ya vimos como las moléculas de glucosa ya se pueden absorber usando sodio. Bien, pero también la degrada en péptidos, en disacáridos o trisacáridos. El disacárido de glucosa, o sea que sea glucosa aquí son dos, ¿verdad? Uno, dos. Es un disacárido, ¿verdad? Son dos. Esto se llama malta. La maltosa es el disacárido de glucosa.
y eso proviene de la degradación de glucógeno y almidón. Entonces, para degradar la maltosa hay una enzima que se llama maltasa. Bien, ¿qué más? Otro polisacárido viene, la lactosa. La lactosa es un disacárido también, pero en vez de tener dos glucosas, tiene aquí una glucosa y aquí una galactosa. La galactosa viene de la glucosa, pero ya es otro problema. Entonces, tiene también un disacárido. Entonces, como se llama lactosa, ¿cómo se llama la enzima? Lactasa. El que no tiene lactasa, ¿qué le pasa? No se puede degradar la lactosa y le da diarrea. ¿Por qué le da diarrea al que no tiene lactasa? Porque la lactosa no se puede absorber porque es un disacárido. ¿Cómo se absorbe la glucosa? Dijimos, unido al sodio, pero tiene que ser una sola glucosa. Ya cuando son dos, ya no se puede absorber. Entonces, ¿qué pasa? Que la lactosa permanece aquí, empieza a hacer efecto osmótico. ¿Qué va a hacer el efecto osmótico? ¿Va a traer qué? Agua. Entonces, al atraer agua, aumenta la cantidad de agua aquí, a la persona que es intolerante a la lactosa le da diarrea. Porque no tiene la lactasa o no tiene deficiente. Eso es un problema, ¿verdad? Sí, pero generalmente la mutación es al revés. La mutación es solo que podemos tomar leche. Esa es la mutación. Nosotros de adultos no debiéramos tomar leche. Pero ahí está el lado. Otro disacárido, la sacarosa. ¿Dónde está la sacarosa? En el azúcar. O sea, el azúcar de caña o de remolacha, cuando sacan el azúcar, es también un disacárido. Pero en este caso es una glucosa como una fructosa. O sea, ese también viene en la fruta. O sea, la sacarosa, como se llama sacarosa, ¿cuál es la enzima? La sacarosa. O sea, de esa manera es que se hace la digestión de los carbohidratos. Primero vienen los polisacáridos, ¿verdad? Que son el almidón y el glucógeno. La amilasa pancreática se encarga de degradar rápido lo más grande, pero la que queda en el disacárido tiene enzimas específicas. Para la maltosa, que es dos glucosas, está la maltasa. Para la lactosa, que es glucosa y lactosa, está la lactasa. Y para la sacarosa, está la sacarosa. ¿De qué se encarga? Fíjense que estas enzimas no están libres. La que está libre es la pancreática, pero estas no están libres, estas son parietales. Están pegadas a las células. Entonces, ellos se acercan a la degradan y se absorben. Vamos con las proteínas. Ya vamos a tener. Las proteínas, ¿de qué vienen las proteínas? Se digieren como proteínas. Entonces, ¿cuál es la primera enzima que ataca la proteína? Ya hablamos, que es la pexina. La pexina que se activa con ácido. En el estómago está la pexinógeno, está el pH muy ácido, se activa a pexina. La pexina empieza entonces a atacar los enlaces peptídicos. Y después viene el páncreas, y entonces viene la trixina y la quinotrixina, que son peptidasas. Ok, ¿qué va a pasar? Entonces se empiezan a producir la pexina con ácido clorhídrico, empiezan a degradar y se forman Polipéptidos. Los polipéptidos son atacados entonces por las enzimas pancreáticas, que son peptidasas. La trixina, la quimotrixina, la lactasa y la carotina. Estos vienen del páncreas. Ahora se van a formar, son tripéptidos y dipéptidos. Tripéptidos son tres, dipéptidos son dos. O simplemente aminoácidos libres. O sea, en todos esos aminoácidos libres, para poderse absorber, tienen también transportadores. O sea, el aminoácido no va a pasar la membrana de la célula, tiene que tener transportadores, igual que la glucosa. Pero aquí tenemos dos tipos de transportadores. Habíamos hablado del transportador con sodio, ¿verdad? Le dijimos, ¿qué hacía el sodio? Facilitarle la entrada. Entra con la presión De gradiente. del sodio entrar, se trae a la glucosa. En este caso, no usan el sodio, sino que usan, en este caso, no usan el sodio, sino que usan El hidrógeno. el hidrógeno. O sea, aquí hay un gradiente de hidrógeno, y es el hidrógeno que hace las veces del sodio en este transporte. De muchos aminoácidos, pero la mayoría también viene con transporte de sodio. Entonces, esa es la forma de digestión de las proteínas, ¿verdad? La pexina
del estómago y las peccinas del pan. Vamos con la grasa. La grasa, ¿qué dijo que hacía la grasa? La grasa entraba como triglicérido o como ácido graso. Estos triglicéridos tienden, como ya sabemos que la grasa se va a separar del agua, va a tender a separarse del agua. Un minuto también. Entonces decíamos que la grasa para poder mantenerse y mezclarse con el bolo alimenticio, con el quimo, ¿verdad? Tiene que producirse una emulsión. Esa emulsión la producía ¿quién? Las sales biliares. Se quitan los ácidos grasos, se unen con las sales biliares y se forma una micela. Bien, esa micela es atacada por las enzimas pancreáticas para hacerse cada vez micelas más pequeñas, pero esas micelas pequeñas son grasa, ¿sí o no? ¿Qué pasa con la grasa en la membrana plasmática? La atraviesa. Es decir, que la grasa, las moléculas de grasa, al acercarse a la micela, al acercarse a la membrana plasmática, se funden con la membrana plasmática y la grasa se absorbe. Es una difusión. No como difusión, porque lo que está ocurriendo se funde con la membrana. Y claro, hay difusiones porque la grasa es un gradiente de concentración. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de la célula? Dentro de la célula, la grasa se va a separar en ácidos grasos libres. Colesterol, fosfolípidos, todas estas son grasas que vienen aquí. Pero fíjense que aquí como algunas grasas ni siquiera forman parte de la micela y una vez entran aquí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que los ácidos grasos libres en la célula se van a transformar en triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? ¿Qué es un triglicérido? Es una molécula de 3 carbonos que se llama glicerol. Glicerina. Es lo mismo glicerol que la glicerina. Simplemente que en cosméticos le dicen glicerina y en fisiología le dicen glicerol, pero es la misma molécula. Y aquí se va a pegar un ácido graso de 15, 20 carbonos. O sea, aquí es 1, 2, 3. Triglicéridos. Se forman los triglicéridos, pero resulta que los triglicéridos no pueden ir a la sangre, porque son grasas. Entonces, ¿qué hace en la célula? La célula agarra unas proteínas y forman unas bolitas de proteína con grasa, con una capa de proteína por fuera y la grasa en el centro. Y esa bolita de proteína con grasa en el centro se llama kilomicrones. O sea, esos kilomicrones son los que se absorben a la sangre y ya como ustedes saben, esa sangre va al hígado. Pero esta sangre sigue siendo muy lipídica para entrar a la circulación general. Y estas sales biliares son reabsorbidas y son recicladas en el hígado para seguir otra vez el ciclo. Entonces esa es la forma en que se hay la digestión de las grasas. Primero tienen que acordarse que hay la formación de las micelas por la acción de las sales biliares y esas micelas pueden atravesar la membrana plasmática y llegar al interior de la célula. Aquí se forman, las grasas se organizan para formar triglicéridos, se les pegan proteínas para formar los kilomicrones y los kilomicrones son los que van a la sangre para llegar por la vena portada al hígado y el hígado entonces se encarga de formar las HDL y las LDL, que es la forma en que el hígado empaqueta las proteínas para que caigan a la sangre. Lo que pasa es que si hay mucho, empiezan a tapar las arterias. Entonces todo cuando le empiezan a dar viejito, le empiezan a medir aterosclerosis. Colesterol bueno, colesterol malo, son HDL y LDL, son proteínas junto con grasa. Pasa que esa grasa tiene colesterol, pero no solamente colesterol. Otra cosa que le voy a decir aquí es que
Ok, eso ocurre entonces en la parte del intestino delgado, duodeno, menudo y hígado, ¿no? Luego el riñón se conecta con el colon. Entonces el colon tiene las funciones entonces ahora de almacenamiento y de eliminación. Aquí también debería tener que haber puesto la función de secreción. Que aparte el colon permite hacer secreción de sustancias, igual que el riñón, permite hacer secreción de sustancias que se van eliminadas en las heces. El colon, ya saben que tiene, en la especie monogástrico tiene el colon ascendente, el transverso y el descendente. Y termina en el recto. Hay diferentes formas del colon dependiendo de la especie. En el colon de algunas especies herbívoras, como el caballo o el conejo, tiene una estructura aparte del colon, a diferencia de los que son omnívoros o carnívoros, como el perro, el gato o el cerdo, que son omnívoros o carnívoros, no les hace falta esa estructura. En cambio, el caballo y el conejo sí les hace falta, que es el ciego. Resulta que la fibra, la planta, el vegetal, ¿verdad?, de lo que se alimenta de estos animales que son herbívoros, ¿verdad? El caballo no le va a dar un pedazo de carne y se lo va a comer, son herbívoros. Bien, ellos se alimentan de plantas. Hay un problema con las plantas. Las plantas protegen su interior celular. Ya sabemos que la célula tiene su membrana plasmática, su núcleo y lo demás, ¿verdad? Las plantas protegen las células con una capa externa cada célula. Cada célula viene protegida con una capa externa que se llama pared celular. Esta pared celular viene dada por una molécula que se llama celulosa. Que a la larga celulosa es glucosa. Pero el problema de la glucosa, por ejemplo el almidón que es glucosa, ¿verdad? Igual. Glucosas, o el glucógeno, este enlace es 1,6. O sea, el carbono 1 de la glucosa se une al carbono 6 de la siguiente. El problema de la celulosa que es un enlace 1,4. El 1 de la glucosa se une con el 4 de la siguiente, y eso no hay forma de romperlo. No, ustedes están aquí y el enlace 1,4. Eso está hecho de eso. La madera está hecho de eso, de glucosas, con enlaces, por eso es glucosa. Esto no tiene glucosa. También tiene otras cosas, pero básicamente la celulosa con que está hecha la madera es de glucosa. Ustedes le meten un mordisco al pupitre y van a poder digerir esa glucosa. No, porque es indigerible. Entonces, ¿de quién puede? Ustedes echan este pupitre allá afuera, ¿verdad? Y dejan que se moje, que le caiga agua, ¿verdad? Cuando al año lo van a buscar, está igual. No, ¿verdad? Va a estar degradado. ¿Por qué? Porque las bacterias, los hongos, sí pueden degradar la celulosa. Entonces, para estos animales que van a comer gran cantidad de celulosa, sus enzimas no pueden digerir la celulosa. Entonces, ¿cómo hacen? Agarran y meten en el colon bacterias que sí tienen enzimas para degradar la celulosa. Entonces, ellos se aprovechan de las bacterias para poder digerir y poder absorber esa glucosa que de otra manera son incapaces de buscar, de digerir. Las termitas también hacen algo parecido. Las termitas también. Un animal de eso puede hipotéticamente digerir la glucosa que está aquí en la madera. Claro, para hacer eso tiene un tratamiento especial y tal, pero sí, los chivos se comen un pedazo de rama. Porque Los chivos que le puedan meter el diente. entonces esa digestión que es producto de enzimas externas o de enzimas producto de microorganismos se llama digestión fermentativa. ¿Qué es la digestión fermentativa? Es la que es producto de enzimas externas o enzimas que son productos de la digestión bacteriana, microbiana. No es bacteriana porque sería bacteria sola, también están los hongos. Entonces, son enzimas microbianas. Entonces, esas enzimas microbianas son las que se encargan de poder romper la pared celular
poder digerir la celulosa y aparte poder digerir lo que esté dentro de las células vegetales. Por lo tanto, estas especies necesitan de un compartimiento para tener esas bacterias, que son las que se van a encargar de esa digestión. O sea, que hay dos variedades o dos diferentes formas evolutivas de eso. ¿Qué hacen los rumiantes? Ese compartimiento para tener bacterias lo tienen antes del estómago, ¿verdad? Antes del estómago verdadero, que es el rumen. O sea, esa se llama fermentación o digestión fermentativa pregástrica. O fermentación pregástrica, porque el compartimiento para tener bacterias está antes del estómago. Entonces, el caballo y el conejo tienen fermentación postgástrica. Bueno, nosotros, ¿qué hacen ellos? Tienen un compartimiento para tener bacterias, en nuestro caso el colon es más gordo y tiene muchas bacterias. Entonces, en este caso, muchas más, pero nosotros comemos de todo, somos omnívoros. En cambio, ellos solamente comen vegetales, entonces tienen que tener un compartimento muy grande para tener bacterias. El caballo tiene el colon, el ciego muy grande. Igual el conejo, tiene el ciego muy grande. Ahí es que tienen ellos las bacterias para poder hacer la digestión fermentativa, y en este caso se llama digestión fermentativa postgástrica. Aquí está un ciego de un caballo, lo grandísimo que es, que lo imagino que lo habrán visto, si no lo vieron, pues. Entonces el intestino grueso se encarga de la absorción de agua. El intestino grueso es muy ávido absorbiendo agua. Por eso mientras más se tarda en ir al baño, las heces son más duras. Porque mientras más tiempo estén las heces en el colon, más agua le sacan. Tiene un transporte activo de agua. O sea, no depende de la molaridad, sino que es chupar agua. Entonces, tiene un transporte activo de agua y se carga de una absorción de agua. Entonces, mientras más de tiempo esté las heces en el intestino, en el colon, más agua se reabsorbe. Y ahí uno de la digestión fermentativa. Esto es un estudio, porque ahí está el reflejo de defecación, que eso es lo que hace la cadena de la defecación. La semana que viene, como le dije, en esta clase de